¿Existen lugares en la Tierra donde las reglas simplemente no tienen sentido? Sitios tan misteriosos que dejan perplejos a los científicos y hacen que incluso los más escépticos duden de la realidad. Imagina un río en medio de la selva tan caliente que puede cocinar a un animal vivo. Una cascada donde la mitad del agua desaparece sin explicación. Un desierto donde las señales de radio se desvanecen en el aire. O incluso una cueva oculta que alberga formas de vida aisladas desde hace millones de años, como si fuera un planeta alienígena dentro de la propia Tierra. En este video conocerás 16 lugares que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Algunos ya tienen explicaciones científicas, pero otros siguen siendo un completo misterio. ¿Será que todo tiene una respuesta racional? ¿O existen fenómenos que simplemente no podemos entender? Quédate conmigo hasta el final, porque el último lugar de esta lista podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo. 1. Cráter Potomsky, Rusia. Ubicación y primera impresión. En los confines de la taiga siberiana, donde el frío extremo y el paisaje inhóspito predominan, se encuentra el enigmático cráter Potomsky, también llamado cráter Patón o nido del águila de fuego. La región de Siberia Oriental está cubierta por inmensos bosques boreales, principalmente pinos y abetos, y marcada por inviernos rigurosos, con temperaturas que pueden descender por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. En este escenario solitario y silencioso, el cráter Potomsky destaca como un cono rocoso de color grisáceo que parece haber sido colocado allí a propósito. Mide alrededor de 40 metros de altura, aproximadamente 130 pies, y tiene un diámetro promedio de 100 metros, 328 pies. Visto desde arriba, parece una montaña artificial debido a su forma cónica casi perfecta. La cima achatada, como si hubiera sido cortada con un cuchillo, contrasta fuertemente con la vegetación verde a su alrededor, creando una imagen que ha fascinado a exploradores, científicos y curiosos desde su descubrimiento formal hace más de 70 años. Descubrimiento y relatos locales. Aunque la región está habitada por algunas comunidades indígenas nómadas, el cráter permaneció relativamente desconocido hasta mediados del siglo XX. Cuando finalmente la montaña gris entró en la lista de puntos inusuales de Siberia, surgieron rápidamente las primeras teorías populares. Algunos habitantes locales creían que era un lugar sagrado o maldito. Otros evitaban acercarse, afirmando que algo maligno acechaba allí. Incluso los animales salvajes, osos, lobos, zorros, parecían rodear el monte, manteniéndose a distancia. Estos indicios aumentaron el misticismo y el aura de temor en torno al sitio. Hipótesis científicas: meteorito, prueba nuclear, volcán de gas. Desde entonces, diversos científicos y geólogos han intentado descubrir el origen del cráter Potomsky. Entre las principales hipótesis están: meteorito. Podría ser el resultado del impacto de un meteorito. Sin embargo, no se han encontrado fragmentos claros de material meteórico ni señales de fusión en la roca superficial, como cabría esperar en un impacto de este tipo. Entonces, ¿dónde está el meteorito? ¿Y por qué no hay evidencia de un calor extremo en el sitio? Prueba nuclear secreta. Algunos teóricos argumentan que, en la época de la Guerra Fría, se realizaron pruebas nucleares en regiones remotas de Siberia. Si fuera así, ¿por qué no hay radiación anómala? Las mediciones realizadas no detectan niveles preocupantes, lo que hace que esta teoría sea poco probable. Volcán de gas. Una de las teorías más aceptadas es que el cráter podría ser un raro volcán de gas, es decir, una erupción repentina de metano desde el subsuelo, que habría creado la forma cónica al expulsar capas de roca.
En algunas regiones de Siberia existen enormes reservas de gas natural y en ocasiones ocurren erupciones de metano que generan formaciones curiosas. Sin embargo, aún no hay confirmación definitiva de que esto haya ocurrido en Patomsky. Fenómeno geológico desconocido. Algunos creen que el cráter es la marca de un fenómeno raro o único, aún no catalogado. Se han propuesto teorías exóticas como fragmentos de una estrella de quarks, aunque sin pruebas concluyentes. No obstante, el misterio persiste. Las expediciones y sus descubrimientos. En el año 2005, una expedición rusa captó la atención mundial. Su objetivo era estudiar el cráter en profundidad, recolectando muestras de rocas de distintas capas y explorando el subsuelo en busca de rastros metálicos o radiactivos. Sin embargo, el jefe de la expedición murió repentinamente a solo 5 kilómetros del sitio, lo que interrumpió la misión y añadió aún más misterio. Luego, otra expedición retomó las investigaciones, aunque pocos datos concluyentes fueron divulgados. Estudios más recientes han analizado la composición isotópica de las rocas, tratando de encontrar indicios de un meteorito o material extraterrestre. Hasta ahora, nada definitivo ha salido a la luz. Algunos geólogos postulan que, si un objeto espacial sólido hubiera caído allí, se habría enterrado profundamente sin dejar fragmentos en la superficie. Y si algún día excavaran hasta cientos de metros de profundidad, ¿quién sabe qué podrían encontrar? Hoy en día, el acceso sigue siendo difícil debido a los terrenos inhóspitos de Siberia. Pocos turistas se arriesgan a emprender el viaje. Aún así, el cráter Patomsky sigue siendo un destino de culto para exploradores. La sensación de misterio se refuerza por el paisaje silencioso, las leyendas indígenas y la falta de consenso científico. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, recuerda que estarás pisando un territorio prácticamente inexplorado donde la propia naturaleza resguarda un enigma que aún se resiste a ser resuelto. 2. Zona del Silencio, Mapimí, México. Panorama del desierto y ubicación. Viajar desde Siberia hasta el norte de México es casi cruzar el mundo, de un extremo climático a otro. La zona del Silencio, ubicada aproximadamente a 40 kilómetros de Ceballos y a 650 kilómetros de El Paso, Texas, se encuentra en una región desértica árida, caracterizada por vegetación espinosa, cactus, llanuras secas y montañas que recortan el horizonte. Para muchos, el lugar sería solo otro tramo del desierto de Chihuahua si no fuera por la enorme cantidad de historias sobre anomalías magnéticas y fallos de comunicación. El nombre Zona del Silencio hace alusión al supuesto fenómeno de que las señales de radio, televisión y otras transmisiones no funcionarían en esa franja del desierto, como si existiera algún tipo de bloqueo misterioso. Leyendas y hechos históricos. Las primeras menciones a acontecimientos extraños se remontan al siglo XIX, cuando granjeros y viajeros habrían reportado piedras que caían del cielo, fuego descendiendo en medio de tormentas y distorsiones en sus brújulas. Con el paso de las décadas, estos relatos aumentaron. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando el lugar ganó fama mundial. Un cohete balístico estadounidense, en pruebas en Nuevo México, perdió su ruta y cayó justamente en el centro de la Zona del Silencio. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió equipos y maquinaria pesada para retirar los restos, lo que generó una gran conmoción local. La presencia de soldados, científicos, máquinas y vehículos durante semanas alimentó teorías conspirativas de que la región contenía algo más valioso o peligroso de lo que se imaginaba. El fenómeno del silencio electromagnético. Según muchos relatos,
Las radios AM y FM enmudecen, las brújulas se comportan de forma errática y los teléfonos móviles pierden señal. Los guías turísticos locales hacen demostraciones colocando dispositivos en diferentes puntos e intentando captar estaciones sin éxito. ¿Sería esto consecuencia de anomalías magnéticas o de algún elemento geológico inusual? Los geólogos que han estudiado el área señalan que existen depósitos de uranio y posiblemente altos niveles de magnetita en la composición rocosa. Tales minerales pueden causar interferencias, pero nada que explique un bloqueo total de ondas de radio, al menos no en toda la extensión del desierto. Otros análisis sugieren que el relieve montañoso circundante sería el verdadero villano, pues bloquearía la propagación de ondas de radio, sobre todo aquellas con antenas de menor potencia. Elemento folclórico, turismo y versiones populares. Como suele ocurrir con lugares de atmósfera inusual, han surgido historias de supuestos avistamientos de seres altos y rubios, o incluso bajos y verdes, que se comportan de manera extraña y evitan el contacto prolongado. Algunos habitantes incluso afirman haber sido ayudados por estos forasteros cuando sus autos se averiaron en el desierto. No hay ninguna prueba concreta, pero estas leyendas enriquecen el folclore local y, por supuesto, despiertan la curiosidad turística. Hoy en día, varias agencias ofrecen recorridos por la región donde muestran puntos estratégicos y cuentan las leyendas de los vagabundos misteriosos y la energía especial presente en el suelo. La comercialización de souvenirs y artículos esotéricos relacionados con la zona del silencio es fuerte. Muchos visitantes se marchan convencidos de haber sentido algo diferente. Otros, más escépticos, atribuyen las experiencias a simples ilusiones del paisaje o a la influencia del intenso calor. Desde el punto de vista científico, la zona del silencio ciertamente posee características geológicas interesantes. Hay depósitos de material rico en hierro y uranio. Hay montañas alrededor que pueden dificultar las transmisiones, y se sabe que algunos meteoritos de hierro han caído allí en el pasado. Todo esto puede generar casos puntuales de interferencia y alimentar rumores. Sin embargo, no existe consenso sobre una zona muerta de radio en el sentido literal. Aún así, el misterio persiste y el lugar sigue figurando en listas de áreas supuestamente paranormales. Si te gustan los desiertos, los paisajes sobrecogedores y un toque de misterio, Mapimí podría ser el destino perfecto. ¿Quién sabe si no sales de allí con tu propia historia intrigante para contar? 3. Cueva de Madre Shipton, North Yorkshire, Reino Unido. El pozo que petrifica objetos. En el condado de North Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se encuentra la pintoresca Cueva de Madre Shipton, hogar de un pozo que durante siglos ha atraído a visitantes intrigados. ¿La razón? Cualquier objeto dejado allí, en contacto prolongado con el agua que gotea, parece volverse piedra en pocos meses. Osos de peluche, sombreros, bicicletas. Puedes encontrar de todo colgado y luego expuesto, cubierto por una dura costra calcárea. La leyenda de Úrsula Southill. Según la tradición, en el siglo XV, nació en esa región una niña llamada Úrsula Southill, más tarde apodada Madre Shipton. Se dice que tenía un aspecto inusual y habilidades proféticas. Algunas de las profecías que se le atribuyen incluyen la predicción de grandes eventos, como incendios e incluso avances tecnológicos. Obviamente, muchas de estas historias han sido exageradas con el tiempo, pero lo cierto es que Úrsula ganó fama de bruja o vidente. La presencia de este pozo maldito en la cueva, donde todo se convertía en piedra, reforzó las sospechas de brujería. La semejanza de las rocas con un cráneo gigante, cuando se ven de lado, añadió un toque aún más macabro al lugar. Explicando la petrificación, el secreto está en el agua. La ciencia, sin embargo, ha esclarecido que el agua del pozo es excepcionalmente rica en sales minerales
como carbonato de calcio y sulfato de calcio. Cuando el agua fluye sobre los objetos, el proceso de deposición mineral ocurre de manera acelerada, formando una capa rígida, una especie de encostramiento que da la ilusión de petrificación en pocos meses o años. Este fenómeno es similar al que ocurre en la formación de estalactitas y estalagmitas en las cavernas, que también resultan del goteo lento de agua cargada de minerales, depositando diminutas capas que se endurecen con el tiempo. Actualmente, el lugar recibe visitantes de todo el mundo que quieren ver de cerca este proceso mágico científico. Hay un museo que exhibe objetos ya petrificados y cuenta la historia de Madre Shipton. El mantenimiento y la preservación del sitio se realizan con cuidado, ya que, además de todo, la cueva tiene importancia geológica. Muchos turistas aprovechan el viaje para conocer otras atracciones históricas de North Yorkshire, como las ruinas de castillos medievales típicos de la región. Para quienes disfrutan de mezclar un poco de leyenda, historia y ciencia, la cueva de Madre Shipton es un destino encantador. Allí queda evidente cómo la naturaleza puede crear efectos que en siglos pasados eran fácilmente confundidos con brujería o maldiciones. 4. La caldera del infierno, Minnesota, Estados Unidos. La enigmática Devil's Kettle. En los Estados Unidos, más específicamente en el Parque Estatal Judge C.R. Magney, en Minnesota, se encuentra la icónica cascada llamada Devil's Kettle, que podría traducirse libremente como la caldera del infierno. El río Brule, al fluir por la región, se divide en dos caídas. Una sigue un curso normal, precipitándose sobre una roca, mientras que la otra cae en un sumidero profundo y desaparece sin dejar rastros visibles. Tácticas para intentar rastrear el curso del agua. Intrigados, investigadores y curiosos han arrojado todo tipo de objetos en esta grieta con la esperanza de descubrir a dónde reaparecerían el agua y los elementos. Pelotas de ping-pong, colorantes, dispositivos de rastreo por GPS. Nada ha vuelto a aparecer ni ha emitido señales más adelante. Incluso hay relatos de personas que habrían arrojado refrigeradores viejos o televisores al sumidero, algo obviamente ilegal y ambientalmente desastroso, y esos objetos jamás fueron vistos nuevamente. La investigación del hidrólogo Jeff Green. Un hito importante en el intento de explicar el fenómeno lo marcó Jeff Green, hidrólogo del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Midió el volumen de agua antes y después del sumidero y descubrió que, a pesar de que parte del río aparentemente desaparecía en el agujero, el volumen total de agua después de la cascada era prácticamente el mismo. Esto sugiere fuertemente que esa agua está, de alguna manera, regresando al cauce principal del río en un punto corto debajo de la superficie, quizás a través de un sistema de grietas subterráneas. La teoría más aceptada es que el sumidero presenta múltiples canales rocosos que fragmentan y dispersan los objetos más grandes, impidiendo que sean encontrados río abajo. Así, pequeñas fracciones de lo que entra terminan reapareciendo en el flujo principal, pero ya completamente fragmentadas o atrapadas en cavidades subterráneas. La región de North Shore, en Minnesota, a orillas del lago Superior, es conocida por su rica formación volcánica y basaltos antiguos. Esta geología propicia la existencia de barrancos, cascadas y posiblemente cuevas y grietas ocultas. Devil's Kettle atrae a muchos turistas, especialmente en otoño, cuando el paisaje se cubre de hojas amarillas y anaranjadas. El sendero que conduce a la cascada no es muy extenso, pero es empinado en algunos tramos. A pesar del misticismo, la explicación geológica parece razonable. Sin embargo, muchos visitantes aún se marchan con la sensación de que algo sobrenatural está en acción, ya que el sumidero realmente desaparece de la vista y no hay un punto obvio donde el agua resurja.
Tal vez, en el futuro, técnicas de mapeo tridimensional o robots submarinos logren esclarecer por completo el misterio de la caldera del infierno. 5. Luces de Hesdalen, Noruega. Un baile de luces misteriosas. En el valle de Hesdalen, en Noruega, fenómenos luminosos intrigan a residentes y científicos desde la década de 1930. Se trata de luces de varios colores, desde el blanco azulado hasta el rojo intenso, que aparecen en el cielo, flotan, se mueven a velocidades variables o parpadean como si fueran estroboscópicas. En algunos relatos duran pocos segundos. En otros, pueden persistir durante horas, aparentemente suspendidas sobre el valle. Investigación científica seria. La estación Hesdalen AMS. Con el aumento de los informes, sobre todo en las décadas de 1970 y 1980, los investigadores crearon en 1998 la estación automática Hesdalen AMS, Automatic Measurement Station. Este observatorio está equipado con cámaras, radares, espectrómetros y otros dispositivos para registrar datos las 24 horas del día. El objetivo es capturar evidencia física que ayude a explicar el origen de las luces. Hasta ahora se ha acumulado un volumen considerable de grabaciones, pero ninguna explicación definitiva. Algunos estudios han detectado espectros que indicarían la presencia de plasma o gases ionizados. Otros sugieren una relación con la actividad geológica, como la presencia de cristales piezoeléctricos, cuarzo, que al estar sometidos a presión generarían descargas luminosas. Principales teorías en disputa. Emisiones de radón. El radón es un gas radiactivo natural, derivado de la descomposición del uranio en las rocas. En algunas áreas puede filtrarse, ionizar el aire y crear fenómenos luminosos temporales. Sin embargo, esto no explicaría todas las variaciones de color y movimiento. Depósitos metálicos y plasma polvoriento. Algunos geólogos señalan que la región podría contener minas de escandio, titanio u otros metales raros que interactúan con cargas eléctricas en la atmósfera. Bolas de plasma cargadas con partículas sólidas, polvo, podrían crear una especie de linterna aérea que se desplaza lentamente. Piezoelectricidad. Cuando los cristales de cuarzo se comprimen o deforman, generan una carga eléctrica. En áreas montañosas, las tensiones tectónicas pueden presionar grandes bloques de roca, liberando energía en forma de luz. Hipótesis ufológicas. Naturalmente, surgen teorías sobre naves extraterrestres. Sin evidencia directa, la comunidad científica mantiene la cautela y concentra sus esfuerzos en explicar los fenómenos naturales. Aún así, el Valle de Hesdalen se ha convertido en un punto de peregrinación para los entusiastas de los ovnis. Independientemente de cuál sea la explicación final, los estudios en Hesdalen han generado avances en áreas como la investigación atmosférica, la física de plasmas y la geología. La presencia de científicos y el interés mundial también dinamizan el turismo en esta apacible región. Varios hoteles locales ofrecen caza de luces, llevando a los turistas a miradores donde, con un poco de suerte, se puede presenciar el espectáculo nocturno. Las luces de Hesdalen, por lo tanto, son un enigma. Probablemente resultan de fenómenos naturales aún no totalmente comprendidos, pero que amplían nuestra visión sobre lo que puede ocurrir en la interfaz entre el suelo, los gases y la electricidad. 6. Cueva Mobile, Rumania. Un ecosistema aislado por 5 millones de años. En 1986, durante obras de construcción en las proximidades del Mar Negro, en Rumania, los obreros descubrieron la entrada a un sistema de cuevas desconocido. Bautizada como Cueva Mobile, rápidamente llamó la atención de los biólogos,
ya que sus galerías internas estuvieron completamente selladas del ambiente externo por alrededor de 5 millones de años. Este aislamiento profundo permitió el surgimiento de un ecosistema único, casi alienígena en términos de evolución. Condiciones extremas, aire tóxico y poco oxígeno. La atmósfera dentro de la cueva tiene menos de la mitad del nivel de oxígeno del aire normal y una concentración altísima de gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno, amoníaco y hasta 3,5% de dióxido de carbono, frente a 0,03% en la atmósfera común. Para los seres humanos, entrar sin el equipo adecuado es arriesgado. La elevada humedad y la oscuridad total crean un ambiente sofocante y claustrofóbico, la vida que florece en el infierno. A pesar de todo, la cueva Mobile alberga más de 50 especies de invertebrados, de las cuales 37 son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Hay escorpiones de agua, sanguijuelas, arañas y ciempiés. Muchos han perdido completamente la pigmentación, son blanquecinos o translúcidos y se han quedado ciegos, ya que en el interior no hay luz que justifique la visión o la coloración. ¿Qué sustenta esta cadena alimenticia? Microorganismos quimiosintetizantes que utilizan azufre y metano en lugar de la luz solar, fotosíntesis. De esta manera, se forman biopelículas en la superficie del agua y las rocas, que sirven de base alimenticia para pequeños invertebrados, los cuales, a su vez, sustentan a los depredadores más grandes. Es un verdadero laboratorio natural sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones que para nosotros parecen impracticables. Relevancia para la astrobiología. Mobile es citada frecuentemente en estudios de astrobiología, ya que muchos científicos la ven como un análogo de los ambientes subterráneos en otros planetas o lunas, como Marte o Encélado, satélite de Saturno. Si la vida puede evolucionar sin luz y en una atmósfera tóxica en la Tierra, ¿quién puede asegurar que no existan ecosistemas similares en otros lugares de nuestro sistema solar? Protección y acceso restringido. Debido a la fragilidad del ecosistema, la toxicidad del aire y el riesgo de contaminación, solo equipos científicos bien preparados pueden entrar en la cueva. Las autoridades rumanas han establecido protocolos rigurosos para proteger la fauna única. Para el público en general, la única forma de conocer la historia de Mobile es a través de documentales, publicaciones científicas y exhibiciones virtuales. Aún así, la cueva sigue estimulando nuestra imaginación sobre la capacidad de adaptación de la vida. 7. El gran agujero azul Belice. Maravilla marina vista desde las alturas. Cerca de la costa de Belice, en el Mar Caribe, existe una formación que llama la atención en cualquier fotografía aérea: el Gran Agujero Azul, Great Blue Hole. Se trata de un inmenso sumidero submarino de forma casi perfectamente circular, con más de 300 metros de diámetro y alrededor de 124 metros de profundidad. Rodeado por aguas poco profundas de color turquesa, el agujero azul forma un contraste impresionante, pareciendo una ventana hacia las profundidades del océano. Origen geológico: cuevas inundadas. Durante la última era de hielo, el nivel del mar estaba hasta 100 metros más bajo que en la actualidad. En ese periodo, esta zona era tierra firme, donde se formaron cuevas de piedra caliza. A medida que el clima se calentó y los casquetes polares se derritieron, el nivel del mar subió, inundando estas cuevas. Con la presión del agua, parte de los techos colapsaron, creando la estructura circular visible hoy en día. Fue el legendario investigador Jacques Cousteau quien, en 1971, buceó en el lugar y ayudó a popularizar la teoría de que se trataba de un antiguo sistema de cuevas colapsadas. Midió la profundidad,
filmó las formaciones rocosas sumergidas y declaró que era uno de los mejores puntos de buceo del planeta. El buceo y sus desafíos. Bucear en el Gran Agujero Azul es el sueño de muchos buceadores, pero no es para principiantes. Aunque el agua es cristalina y alberga diversos peces tropicales, tiburones de arrecife y otras criaturas, a partir de los 90 metros de profundidad hay una capa de sulfuro de hidrógeno, H2S, y poca visibilidad, además de riesgos de narcosis por nitrógeno. En las profundidades, los restos de estalagmitas y estalactitas revelan su pasado subterráneo. Objetos orgánicos o moluscos que llegan allí a menudo mueren y se depositan en el fondo, formando un escenario algo fantasmal. Exploraciones modernas y curiosidades. Expediciones recientes han utilizado sonares para cartografiar el relieve submarino dentro del Gran Agujero Azul, descubriendo cuevas dentro de la cueva y confirmando que gran parte está compuesta de pasajes colapsados. Algunas leyendas sobre tesoros piratas circularon en el pasado, pero no se ha encontrado nada. De cualquier manera, quienes lo visitan no salen decepcionados. La experiencia de bucear en un abismo marino natural es inolvidable. Además, el Gran Agujero Azul aparece con frecuencia en búsquedas sobre la Fosa de las Marianas, en Google, aunque esto es solo fruto de la confusión. La Fosa de las Marianas se encuentra en el Pacífico Occidental y es el punto más profundo de los océanos, aproximadamente 11.000 metros. El agujero azul de Belice, por lo tanto, es un fenómeno totalmente diferente, aunque fascinante por sí mismo. 8. El árbol doble de Casorzo, Piamonte, Italia. El fenómeno del árbol sobre el árbol. En la región de Piamonte, en el norte de Italia, entre las colinas donde se producen vinos renombrados y se encuentran trufas, existe una curiosidad botánica que ha intrigado a los visitantes, el llamado Vialbero di Casorzo o árbol doble de Casorzo. Se trata de una robusta morera sobre la cual ha crecido un cerezo de aproximadamente 5 metros de altura, como si el cerezo hubiera brotado y sobrevivido encima del otro árbol. ¿Cómo es esto posible? Normalmente, las plantas epífitas, como las orquídeas o las bromelias, crecen en las ramas de los árboles, pero son especies de pequeño tamaño sin gran masa de raíces. En el caso del cerezo, estamos hablando de un árbol de tamaño mediano que necesita muchos más nutrientes y soporte. La hipótesis más aceptada es que un pájaro dejó caer una semilla de cerezo en la copa de la morera. La semilla germinó gracias a la materia orgánica en descomposición, hojas, ramas, etc., acumulada allí. Con el tiempo, las raíces del cerezo descendieron por el tronco de la morera hasta alcanzar el suelo, lo que le permitió seguir creciendo de manera saludable. Edad y simbolismo. Nadie sabe con certeza cuántas décadas llevan estos árboles coexistiendo de esta manera. Lo que se sabe es que la morera es más antigua y que el cerezo surgió posteriormente. El conjunto es visto con frecuencia como un símbolo de armonía y cooperación natural, o incluso como un ejemplo de la supervivencia de la vida en circunstancias improbables. Se ha convertido en un punto de peregrinación tanto turística como espiritual. Muchos visitantes toman fotografías y se inspiran en la fuerza de la vida que allí se manifiesta. Las autoridades locales y los ambientalistas están preocupados por la protección del árbol doble, ya que el peso adicional sobre la morera y el riesgo de plagas o fuertes vientos podrían amenazar la estructura. Se han instalado soportes y se realiza un monitoreo constante para garantizar que ambos árboles sigan saludables. El Vialbero di Casorzo es una atracción inusual, pero que despierta la conciencia sobre la biodiversidad y la resiliencia de las plantas. 9. La aldea somnolienta de Kalachi, Kazajistán. Un misterio médico, brotes de somnolencia profunda. En la aldea de Kalachi, en el norte de Kazajistán,
los habitantes comenzaron a experimentar episodios extraños a partir del año 2010. Algunas personas caían en un sueño tan profundo que llegaban a permanecer inconscientes durante días. Al despertar, relataban una fuerte fatiga, confusión mental y, en algunos casos, alucinaciones. El fenómeno se hizo conocido como la enfermedad del sueño de Kalachi o la aldea somnolienta. Primeras investigaciones: radiación y contaminaciones. Dada la proximidad de antiguas minas de uranio de la era soviética, rápidamente se sospechó de radiación. Sin embargo, las mediciones de radiactividad no mostraron niveles anormales en la superficie. Otros expertos especularon sobre posibles fugas de monóxido de carbono, CO, que podría acumularse en áreas mal ventiladas y provocar desmayos. También se investigaron posibles contaminantes en el agua, como metales pesados o residuos industriales, pero todo parecía estar dentro de los estándares aceptables. Hipótesis más recientes: la versión oficial del gobierno. Una explicación divulgada por las autoridades locales sugiere que, en ciertas ocasiones, bolsas de gas, posiblemente monóxido de carbono y dióxido de carbono, emergían de las minas de uranio desactivadas, reduciendo el oxígeno en el aire. Las personas inhalaban entonces esta mezcla empobrecida en O2, lo que resultaba en somnolencia, mareos y pérdida de conciencia. Sin embargo, aún no está del todo claro por qué esto ocurría en días o periodos específicos. La teoría conspirativa del armamento químico. Algunos científicos, como el profesor Byron Crape de la Universidad Nazarbayev, especularon que las antiguas instalaciones soviéticas podrían haber sido utilizadas para almacenamiento o pruebas secretas de armas químicas y que tambores corroídos podrían estar liberando sustancias neurotóxicas en el agua. Sin embargo, nada de esto ha sido probado. La calma después del año 2015. Curiosamente, los brotes más intensos ocurrieron entre los años 2012 y 2015. Después de eso, los casos disminuyeron drásticamente, hasta el punto de que no se han registrado episodios significativos en los últimos años. Muchas familias fueron reubicadas por el gobierno kazajo. La aldea se fue vaciando y con ello las ocurrencias cesaron. Queda la incógnita de si la causa desapareció o si la disminución de la población simplemente redujo la probabilidad de nuevos brotes. Kalachi sigue siendo un ejemplo de fenómeno sanitario y ambiental sin respuesta concluyente, aunque la versión oficial señala a los gases tóxicos liberados de manera puntual. Para los investigadores, es un recordatorio de cuántos residuos del pasado industrial y militar aún pueden afectar a pequeñas poblaciones aisladas, y de cómo, incluso fenómenos como este, pueden caer en el olvido antes de ser completamente resueltos. 10. Los círculos de hadas en el desierto del Namib, Namibia. Un paisaje lleno de puntos misteriosos. El desierto del Namib, en Namibia, es famoso por sus monumentales dunas, su fauna adaptada al calor abrasador y sus impresionantes paisajes que se extienden por kilómetros. Pero un fenómeno particular ha llamado la atención durante más de un siglo: los llamados círculos de hadas. Son manchas circulares de tierra desnuda, rodeadas por anillos de vegetación, que se repiten a lo largo de toda la extensión del desierto. Vistos desde lo alto, parecen lunares gigantes en medio de la aridez. Círculos que varían desde unos pocos metros hasta 20 metros de diámetro, dispuestos de manera casi hexagonal, como panales. No se superponen y parecen surgir y desaparecer a lo largo de décadas, como organismos vivos. Dos teorías principales: termitas de arena, Samotermes ayocerus. Esta teoría, defendida por científicos como Norbert Jürgens, sugiere que las termitas dañan las raíces de las plantas, matando la vegetación del centro.
El agua de lluvia que penetra en el área desnuda se acumula en el subsuelo, garantizando la supervivencia de las termitas. Alrededor, la vegetación crece vigorosamente en el perímetro, donde la competencia por el agua es menor, formando el círculo. Competencia de plantas por agua. Ecólogos como Corina Tarnita señalan que, en ambientes áridos, las plantas pueden autoorganizarse para optimizar la captación de agua. Las raíces cooperan o compiten, generando patrones espaciales que se manifiestan como anillos. En otras palabras, el círculo desnudo sería el punto de mayor escasez de humedad, y el anillo sería donde las plantas se benefician de una cierta distancia ideal entre sí. Teoría híbrida. Termitas más plantas. Más recientemente, estudios han propuesto un enfoque combinado. Tanto las termitas como las interacciones vegetales explican parte del fenómeno. Las termitas crean el área desnuda central, mientras que la competencia radicular moldea el anillo de vegetación. Pruebas con modelos computacionales integrados han mostrado que esta colaboración de factores es la que mejor reproduce los patrones complejos de aparición y extinción de los círculos. Persisten las incógnitas. Aún hay preguntas sin una respuesta definitiva. ¿Por qué estas formaciones no ocurren en otros desiertos con características similares? ¿Cuál es exactamente la dinámica temporal? ¿Cómo algunos círculos mueren y otros nacen? Algunos círculos duran más de 70 años, otros desaparecen más rápido. Los científicos siguen realizando estudios a largo plazo para monitorear la evolución de estos patrones. Para las tribus locales, estos círculos pueden tener significados espirituales o simbólicos. Algunos los llaman huellas de los dioses o suspiros de los antepasados. Los turistas viajan desde lejos para fotografiar y contemplar los círculos de hadas. Sin embargo, el ecoturismo debe manejarse con cuidado para no dañar las dunas y la vegetación única del Namib. La fascinación por este fenómeno natural refuerza la importancia de mantener áreas protegidas y continuar con estudios científicos. 11. El zumbido de Taos, Nuevo México, EEUU. Un zumbido casi inaudible que afecta a pocos. En la región de Taos, en el estado de Nuevo México, EEUU, un número pequeño pero significativo de habitantes afirma oír, día y noche, un zumbido de baja frecuencia. Se describe como un sonido grave, algo entre 30 y 80 hercios, que no puede captarse claramente con micrófonos comunes. Se percibe más en ambientes tranquilos o durante la madrugada, perturbando el sueño y, en algunos casos, causando dolores de cabeza, estrés e irritabilidad. Intentos de investigación técnica. A principios de los años 90, los informes sobre el Taos zumbido de Taos, ya eran suficientes para motivar estudios. Un equipo de especialistas en acústica, física y medicina pasó meses intentando medir el sonido con instrumentos de alta sensibilidad, pero no obtuvo una señal clara. Aún así, 2% de los habitantes afirmaba oírlo, lo que no puede descartarse como una mera alucinación colectiva. Teorías propuestas. Fenómenos fisiológicos auditivos. Las personas afectadas podrían tener hipersensibilidad auditiva o algún tipo de tinnitus, zumbido en el oído, agravado por las condiciones locales de baja contaminación sonora. El desierto es silencioso, por lo que los ruidos internos del cuerpo se vuelven más perceptibles. Ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Algunos sugieren que ciertas líneas de transmisión eléctrica, radares o equipos militares podrían generar frecuencias extremas que algunas personas logran captar. Sin embargo, las mediciones del espectro electromagnético no han detectado nada inusual en la intensidad y frecuencia reportadas. Actividad geológica. Algunos cuestionan si podría haber microtemblores o flujos subterráneos de agua que generen vibraciones audibles. Nuevamente, no se ha presentado ninguna prueba concreta.
Explicaciones metafísicas o conspirativas. Teorías señalan armas de control mental, naves alienígenas, etc. Sin evidencias, permanecen en el campo de la especulación. El informe final de las autoridades no encontró una fuente externa para el zumbido. Se habló de trastornos auditivos y características fisiológicas individuales de ciertos habitantes. Sin embargo, muchos de los que oyen el zumbido rechazan esta explicación, alegando que no tienen problemas de salud y que, al alejarse de Taos, el sonido desaparece. Sea como sea, el zumbido de Taos sigue siendo una referencia para fenómenos similares reportados en otros lugares, como Bristol, Inglaterra, y Windsor, Canadá. Hasta hoy, no hay consenso científico y el tema continúa intrigando a quienes estudian la acústica ambiental. 12. Relámpago del Catatumbo, Venezuela. Un espectáculo diario en el lago de Maracaibo. En Venezuela, más precisamente en la región del lago de Maracaibo, ocurre uno de los espectáculos de rayos más intensos del planeta, el llamado Relámpago del Catatumbo. En algunas épocas del año, pueden registrarse hasta 28 relámpagos por minuto durante horas, generando hasta 1.600.000 rayos a lo largo de 365 días. Es considerado el lugar con mayor densidad de rayos en el mundo. Mitos, historia e influencia cultural. Este fenómeno es tan impactante que se ha convertido en parte del folclore y la identidad local. Antiguas tribus indígenas reverenciaban el relámpago del Catatumbo como una manifestación divina. En la era colonial, los marineros utilizaban el resplandor constante como una especie de faro natural para navegar de noche. Hoy en día, la región atrae a turistas y científicos fascinados por estas tormentas casi diarias. Las primeras hipótesis: uranio y metano. En el pasado, algunos estudiosos atribuían el fenómeno a hipotéticos depósitos de uranio o a la liberación de metano por manglares y pozos de petróleo en la zona costera. La idea era que las partículas ionizadas en el aire facilitarían la formación de rayos. Sin embargo, en el año 2010 hubo una fuerte sequía y las tormentas casi cesaron. Esto puso en duda la dependencia del metano o de metales radiactivos. Explicación actual: colisión de masas de aire. Los meteorólogos comenzaron a enfatizar la posición geográfica única del lago de Maracaibo, rodeado por altas cadenas montañosas. El aire cálido y húmedo proveniente del Caribe queda atrapado en la cuenca, mientras que corrientes frías descienden desde los Andes. Al chocar, se forman nubes de tormenta intensas, generando rayos en gran cantidad. Este mecanismo, sumado a la gran disponibilidad de vapor de agua, sería la principal explicación del relámpago del Catatumbo. Contribución a la capa de ozono. En años anteriores, se especuló que estos relámpagos podrían producir cerca del 10% del ozono de la troposfera, ayudando en la lucha contra la radiación ultravioleta. La cuestión es compleja, pues el ozono troposférico, cercano a la superficie, no siempre es beneficioso. De hecho, puede ser un contaminante. El ozono estratosférico, en cambio, sí protege contra los rayos ultravioletas. En cualquier caso, el relámpago del Catatumbo sigue siendo un fenómeno natural de gran impacto, tanto para la investigación climática como para el turismo en Venezuela. 13. El río hirviente Shanay-Timpishka, Perú. Una leyenda que se hizo realidad. En lo profundo de la Amazonía peruana circulaban historias de un río cuyas aguas serían tan calientes que podrían cocinar a cualquier animal que cayera en él. Parecía una leyenda, pero en el año 2011, el geólogo peruano Andrés Russo confirmó que el río Shanay-Timpishka realmente existe y que sus aguas alcanzan temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius en algunos tramos, casi hirviendo. ¿Por qué el agua es tan caliente sin volcanes cercanos?
Lo más intrigante es que el volcán activo más cercano se encuentra a más de 700 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo se explica este calor? Las investigaciones de Russo indican que el agua es, en realidad, originalmente agua de lluvia que se infiltra en el suelo hasta grandes profundidades. Al descender, se calienta por procesos geotérmicos y a través de fracturas regresa a la superficie aún muy caliente. Peligros y significado cultural. Sumergirse allí es imposible sin sufrir quemaduras de tercer grado, pues la temperatura puede alcanzar la ebullición en algunos puntos. Los animales que entran en la corriente por accidente son cocinados rápidamente. Para las tribus locales, el río es sagrado y al mismo tiempo temido. Creen en espíritus que habitan las aguas calientes y veneran el lugar por sus supuestos poderes curativos. Investigaciones y preservación. El bosque que rodea al Shanaitinpishka es denso y rico en biodiversidad. El acceso es extremadamente difícil, realizado en canoas y a través de largas rutas a pie. Esta dificultad de acceso ayuda a preservar la zona de invasores o de explotación depredadora. Los investigadores siguen estudiando la geoquímica del río para comprender mejor los procesos subterráneos y así obtener pistas sobre posibles reservas de energía geotérmica en la región. 14. La colina gravitacional de la isla de Jeju, Corea del Sur. Subiendo, cuesta abajo. En la isla de Jeju, uno de los destinos turísticos más populares de Corea del Sur, existe una carretera donde ocurre un fenómeno curioso. Los autos en punto muerto o las botellas rodando parecen desafiar la gravedad, moviéndose cuesta arriba. El lugar es conocido como Mystery Road o colina gravitacional. Ilusión óptica y topografía. A pesar de los rumores sobre campos magnéticos o inversión de la gravedad, las mediciones topográficas muestran que el tramo que parece una subida es en realidad una leve bajada con una inclinación de aproximadamente 3 grados. Es un excelente ejemplo de ilusión óptica causada por la ausencia de un horizonte claro y por referencias visuales alrededor que engañan a nuestro cerebro. La carretera parece ascender, pero en realidad está descendiendo. Fenómenos similares en el mundo. Colinas gravitacionales existen en varios países. Magnetic Hill, en Canadá, Electric Brae, en Escocia, entre otros. En todos los casos, los análisis geodésicos confirman que lo que percibimos como una subida es en realidad una leve bajada o un plano inclinado. Sin embargo, esto no impide que miles de visitantes se diviertan probando, filmando y compartiendo videos virales. 15. Cataratas de sangre, Antártida. Un flujo rojizo en medio del hielo. En la remota Antártida, específicamente en el Valle de Taylor, parte de los valles secos de McMurdo, hay un glaciar del cual fluye un arroyo de agua rojiza, apodado Cataratas de Sangre, Blood Falls. En medio de las bajísimas temperaturas y la inmensidad blanca, la mancha roja impactó a los primeros exploradores, quienes llegaron a pensar que era sangre real. Descubrimientos científicos. Las primeras investigaciones sugirieron que la coloración se debía a algas rojas. Sin embargo, estudios más detallados en el año 2017 y actualizados en el año 2023 descubrieron que el tono proviene principalmente de óxidos de hierro. El agua del glaciar, altamente salina, hipersalina, emerge de un lago subglacial y el hierro, al entrar en contacto con el oxígeno del aire, se oxida, formando un precipitado rojizo. ¿Por qué no se congela? A pesar de las temperaturas bajo cero, el agua permanece en estado líquido debido a su extrema salinidad, que reduce su punto de congelación. Además, el calor geotérmico del interior del continente antártico podría contribuir a mantener el agua en estado líquido a grandes profundidades. Vida en condiciones extremas.
Los investigadores han identificado microorganismos que viven en estas aguas subglaciales sin luz y con muy poco oxígeno. Se alimentan de sulfatos, produciendo subproductos que reaccionan con el hierro en el agua. Esta cadena microbiana refuerza la idea de que la vida en la Tierra puede esconderse en ambientes casi inimaginables. No es de extrañar que la Antártida haya sido utilizada como analogía para misiones de exploración en lugares helados del sistema solar. El impacto y la cautela. Las cataratas de sangre son una visión impresionante, pero muy pocas personas pueden visitarlas en persona debido a las restricciones para la investigación y al alto costo de una expedición a la Antártida. Aún así, fotos y documentales se han vuelto populares, mostrando la increíble mezcla de tonos rojos y blancos en uno de los paisajes más inhóspitos del planeta. 16. La Cueva de los Cristales Gigantes, Naica, México. El descubrimiento accidental y el sorprendente paisaje subterráneo. En el corazón del desierto de Chihuahua, en México, un grupo de mineros hizo un descubrimiento increíble en el año 2000. Una cueva subterránea repleta de cristales gigantes de selenita, algunos con más de 12 metros de longitud y que pesan toneladas. El ambiente, que parece sacado de una película de ciencia ficción, se hizo conocido como la Cueva de los Cristales. Las primeras imágenes de la cueva causaron impacto en todo el mundo. Los cristales, que se formaron a lo largo de 500.000 años, crecen en ángulos perfectos, pareciendo láminas de vidrio macizo. La intensa humedad y la temperatura extrema del lugar, cerca de 58 grados Celsius, con casi 100% de humedad, hicieron que la exploración de la cueva fuera un verdadero desafío. Pero eso no impidió que los científicos intentaran comprender el fenómeno. ¿Cómo se formaron estos cristales gigantes? La explicación de este fenómeno se encuentra en la composición geológica de la región. Debajo de la cueva hay una cámara de magma subterránea que calentó las aguas ricas en minerales durante miles de años. El mineral predominante, yeso o selenita, se disolvió en el agua caliente y cuando la temperatura comenzó a descender gradualmente, permitió que los cristales crecieran a un ritmo extremadamente lento. Este proceso fue tan perfecto que las condiciones fueron ideales para que los cristales se expandieran durante miles de años sin interrupciones. Si la cueva se hubiera descubierto antes, los cristales no habrían alcanzado este tamaño colosal. El peligro del ambiente hostil. A pesar de su belleza surrealista, entrar en la cueva de los cristales gigantes es extremadamente peligroso. Con temperaturas cercanas a 60 grados Celsius y una humedad asfixiante, el cuerpo humano no sobrevive más de 10 minutos sin equipo especial. Los científicos que estudiaron el lugar tuvieron que usar trajes refrigerados y tanques de oxígeno para soportar las condiciones extremas. Muchos compararon el ambiente con Venus o con planetas de atmósferas densas y cálidas. Esto llevó a los astrobiólogos a especular si ambientes subterráneos en Marte o en lunas heladas podrían tener procesos de cristalización mineral similares. ¿Microbios atrapados en los cristales? ¿Vida antigua dentro de las rocas? Uno de los mayores misterios de la cueva de Naica surgió en 2017, cuando los investigadores descubrieron microorganismos dentro de burbujas de fluido atrapadas en los cristales. Estos microbios estaban vivos, pero aislados del mundo exterior durante miles o quizá millones de años. Este hallazgo planteó preguntas sorprendentes. ¿Podrían estos microbios ser formas de vida ancestrales que evolucionaron en condiciones extremas? Si la vida puede sobrevivir dentro de cristales en la Tierra, ¿sería posible encontrar algo similar en otros planetas?
Los científicos continúan estudiando estos organismos, ya que su resistencia a condiciones extremas podría aportar pistas sobre el origen de la vida en la Tierra e incluso sobre la posible existencia de vida extraterrestre. ¿La cueva está perdida para siempre? Lamentablemente, poco después del descubrimiento de la cueva, el bombeo de las minas cercanas eliminó el agua que mantenía las condiciones ideales para la formación de los cristales. Esto significa que los cristales dejaron de crecer y que la cueva comenzó a volverse más inestable. El gobierno mexicano y los científicos enfrentan un dilema. Si el agua vuelve a inundar la cueva, los cristales seguirán creciendo y permanecerán preservados, pero nunca más podrán ser estudiados o visitados. Si se mantiene la cueva abierta, los cristales pueden deteriorarse y perder su grandiosidad con el tiempo debido a la exposición al aire y al contacto humano. Actualmente, la cueva está cerrada al público y solo los investigadores autorizados pueden ingresar ocasionalmente para continuar estudiando el fenómeno. La cueva de Naica es uno de los lugares más increíbles jamás descubiertos y representa uno de los mayores misterios de la geología moderna. Su ambiente hostil desafía la resistencia humana, sus cristales desafían nuestra noción de escala y su microbiología desafía nuestra comprensión de la vida. Si algún día tienes la oportunidad de ver imágenes de esta cueva, recuerda, este es uno de los pocos lugares del planeta donde la naturaleza ha esculpido una verdadera catedral subterránea de cristales, un secreto guardado en las profundidades de la Tierra durante cientos de miles de años. 17. El lago Natron, Tanzania. Un lago que transforma animales en estatuas. En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, se encuentra uno de los lagos más fascinantes y hostiles del planeta, el lago Natron. Sus aguas rojizas, debido a la presencia de microorganismos y minerales alcalinos, esconden un ambiente tan extremo que pocos organismos pueden sobrevivir allí. Lo que más llama la atención es el fenómeno peculiar que ocurre con los animales que entran en contacto con sus aguas. Cuando un ave o un mamífero muere en el lago, su cuerpo queda recubierto por minerales, adquiriendo una apariencia petrificada, como si se hubiera convertido en piedra. Este efecto sobrecogedor ha sido registrado por fotógrafos y científicos, haciendo del lago Natron un lugar digno de leyendas y teorías intrigantes. El ambiente químico mortal. La razón de este fenómeno radica en la extrema composición química del lago. Su agua tiene altos niveles de carbonato de sodio y otros compuestos alcalinos, con un pH que puede superar 10,5, más alto que la mayoría de los productos de limpieza domésticos. Esto significa que el agua del lago Natron puede literalmente quemar la piel y los ojos de la mayoría de los animales. La temperatura del agua también es extrema, pudiendo alcanzar los 60 grados Celsius, lo que hace aún más difícil la existencia de vida en el lugar. Solo unas pocas formas de vida altamente adaptadas pueden sobrevivir, como ciertas especies de cianobacterias y los flamencos enanos, que se alimentan de las algas del lago y construyen sus nidos en las salinas formadas en sus orillas. La explicación de los animales de piedra. El fenómeno de las estatuas de animales ocurre porque el agua extremadamente alcalina del lago contiene altas concentraciones de minerales como calcita y carbonato de sodio. Cuando un animal muere y su cuerpo queda expuesto al agua, los minerales comienzan rápidamente a cubrirlo, formando una capa endurecida. Esto hace que los cadáveres de aves y otros animales parezcan momificados o fosilizados instantáneamente. Este proceso de mineralización rápida es similar al que ocurría en los antiguos métodos egipcios de momificación, donde el carbonato de sodio, natrón, se usaba para preservar cuerpos. No por casualidad,
El nombre del lago proviene precisamente de este mineral, natron. El lago Natrón y la vida extraterrestre. Además de su importancia para la biología extrema en la Tierra, el lago Natrón también es estudiado por astrobiólogos, ya que podría servir como un modelo para entornos extremos en otros planetas. Marte, por ejemplo, ha mostrado indicios de lagos salinos y depósitos minerales similares, lo que sugiere que organismos extremófilos como los encontrados en el lago Natron podrían haber existido o aún existir en condiciones extraterrestres. La belleza mortal y el misterio del lago Natron. A pesar de su apariencia inhóspita, el lago Natron tiene una belleza surrealista. Sus aguas varían del rojo intenso al naranja a medida que la luz del sol se refleja en los minerales disueltos. Miles de flamencos eligen esta región para reproducirse, ya que pocos depredadores pueden sobrevivir en este ambiente extremo, lo que garantiza la protección de sus crías. El contraste entre la hostilidad química y la presencia de vida crea uno de los paisajes más extraordinarios del planeta. El lago Natron desafía todo lo que pensamos sobre los entornos habitables y nos recuerda que la naturaleza puede ser tan peligrosa como espectacular. Si algún día visitas esta región, ten cuidado. Un simple chapuzón puede causar quemaduras severas en la piel, pero desde una distancia segura, es uno de los escenarios más fascinantes y enigmáticos de la Tierra. ¿Qué nos enseñan estos descubrimientos? Que la ciencia no tiene todas las respuestas y que la curiosidad humana es un motor poderoso para la exploración. En muchos casos, las explicaciones ya señalan caminos lógicos para los misterios, como en las luces de Hessdalen, la cueva Mobile y las cataratas de sangre. Pero, en otros, las preguntas siguen abiertas, como en el cráter Patomsky, el zumbido de Taos o la enigmática zona del silencio. Si hay algo que podemos concluir, es que la naturaleza desafía constantemente nuestros conceptos. Lo que hoy parece imposible podría explicarse mañana. Y, al mismo tiempo, lo desconocido seguirá atrayéndonos, fascinándonos y motivándonos a ir más allá. La Tierra aún tiene mucho que revelarnos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a explorar para desentrañar sus misterios? ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran secreto de la naturaleza esté esperando ser descubierto por un explorador curioso. Tal vez por ti. Si disfrutaste este viaje por lugares extraordinarios, compártelo con quienes también se maravillan con lo desconocido. Y sigue explorando. El mundo está lleno de sorpresas que desafían todo lo que creemos saber. Hasta la próxima aventura.